Rosa Montero ha hecho algo que a muchos periodistas les da entre pudor y miedo, que es revisitarse a sí mismos su obra de hace décadas, porque uno de ese ejercicio puede salir mal, puede salir francamente mal. Hay pocos que se atreven a recuperar sus artículos de hace muchos años, porque te puedes encontrar con textos que han envejecido fatal, con un estilo que en su momento todavía no era el tuyo, puede que entonces tuvieras una visión del mundo que ya no compartes, pero si haces eso, y si eres Rosa Montero, acabas recuperando textos que hay que mandar a imprenta, hay que encuadernarlos y hay que venderlos en las librerías, porque siguen mereciendo la pena y mucho. Rosa, buenas noches. Muchas gracias, Aymar, eres un encanto. Pues muy bien, estoy encantada de estar contigo aquí. Qué bien, oye. Hoy has publicado Cuentos Verdaderos con Alfaguara. Sí. Cuentos Verdaderos me parece una forma maravillosa de referirse el título, a... ¿verdad? Sí. Es que a mí me sorprendieron mucho, ¿sabes? Yo tengo una memoria de batracio total, no me acordaba de nada. Y estos son crónicas y reportajes que salieron en El País entre 1978 y 1988. O sea, que hace entre 35 y 45 años. Ha pasado una vida, ha pasado mi vida, ¿no? Desde entonces. Y fue por pura casualidad, porque resulta que de repente la gente esta maravillosa que hizo el documental sobre el juicio del Nani para Radio y Televisión Española, que son César Vallejo y Ángeles Garrido, me parece que sea, Gallardo, perdón. Gallardo. Pues me llamaron porque yo había colaborado, yo había hecho crónicas del juicio. Y entonces el Nani, que fue un delincuente común al que detuvieron y del que nunca se volvió a saber. Bueno, lo que pasa es que fue importantísimo ese juicio para la democracia española, porque fue la primera vez que se sentó en el banquillo y se juzgó y se condenó, además con una condena brutal, a una mafia policial tremenda, con un comisario al frente, con un montón de inspectores que se dedicaban a asaltar joyerías con una banda de delincuentes y luego asesinaban a los delincuentes. O sea, es que un horror, ¿no? Entonces yo había cubierto ese juicio haciendo las crónicas de ambiente famosas y me llaman estos del programa y me dicen que querían entrevistarme. Y dije, pues fenomenal, qué buena idea hacer algo sobre el juicio del Nani, pero es que no me acuerdo de nada. Pero déjame que relea lo que escribí, ¿no? Claro, no me acuerdo de nada. Pero no solo déjame que relea, es que yo no guardo nada. Así que les dije, tenéis mis crónicas, mandádmelas, por favor, porque me lo tengo que releer. Entonces me lo releí y me quedé patidifusa, porque se nos había olvidado cómo era esa España. O sea, para mí fue realmente como un viaje en el tiempo, ¿no? Y ver esas cloacas, como asomarse de verdad como un pozo de víboras, ¿no? Y me parecieron súper interesantes, ¿no? Y se lo dije, me dijeron los chicos, oye, pues es que deberías publicarlas y tal. Claro, eran un pedacito de páginas pequeñísimo, ¿no? Y dije, pues a lo mejor hay otras crónicas que se puede pedir a la editorial que me bucearan en la hemeroteca, que me trajeran crónicas, me trajeron este puñado. Y me volvió a pasar lo mismo, que me sorprendieron, que me parecieron... Es que se nos olvidan las cosas, ¿no? La España que representa... Me gusta mucho que haces, digamos, ubicas a los lectores, porque no todos vivieron muy conscientemente aquella España, y lo que haces es darles 3 ítems a los lectores más jóvenes y les dices, de esta España estábamos hablando en aquella época, les dices, la plena escolarización hasta los 14 años solo se alcanzó a mediados de los 80, el divorcio se legalizó en el 81 y la primera y alicorta ley de despenalización del aborto se promulgó en el 85. Esa es la España en la que estabas haciendo periodismo. Sí, efectivamente, y muchísimos más. Esa es la década de que estoy contando. Bueno, solo el dato ese de que la plena escolarización no se alcanzó hasta los 14 años, hasta mediados de los 80. Es que es una barbaridad. Es decir, quiere decir que si no tenías dinero para pagar a tu hijo una escuela privada y si no conseguías plaza, pues te quedabas sin escolarizar, ¿no? ¿Qué España? Bueno, y ahí lo ves en los reportajes, ¿no? Ves que hay una falta de desarrollo de derechos absoluta, que la gente tiene unos trabajos, pero bueno, hoy hablamos de trabajos de mierda, pero entonces es que era una cosa, que había un nivel de, por ejemplo, en el reportaje que hago de la gira de Miguel Ríos del 82, que es la gira de la más importante que se ha hecho en el rock español en toda la historia, pues entonces es que te pasma el nivel de chorizada que había, porque claro, hoy todavía, pues claro, hay corrupción, pero es como más organizada, ¿no? Pero entonces eran chorizos a pie de calle, quiero decir, no era todo Dios, unos chorizos tan cutres, ¿no? Y dices, ¡uy, qué bárbaro! Y luego otras cosas, como la epidemia de heroína que hubo, que padecimos, que era tremenda, que se nos ha olvidado también, ¿no? ¿Y cómo contabas aquello? Pues lo cuentas, hay un par de reportajes que lo hablan, sobre todo uno de la muerte de una pareja, ¿no? Que los encontraron
ella muerta como quizá de sobredosis, y luego él se había cortado las venas, pero 2 días después, o sea que había estado 2 días viviendo con el cadáver, ¿no? Entonces, bueno, ella era muy triste. En mi época, cuando yo era más joven todavía, ¿no? Y fumaba porros y tal, pues de repente hubo un momento en donde el 80% de mis amigos se pasaron a la heroína. Yo no me pasé. Te diré que me parecía que era burgués, miedo burgués de mi parte. Bueno, miedo burgués te quiero decir que mi familia no, burguesa nada, ¿no? O sea, mi padre era banderillero, no sé cómo explicarte, pero esa cosa que creías, ¿no? Que, ay, no, porque drogarse entonces era como un acto político o revolucionario y tal, ¿no? Entonces no me pasé afortunadamente porque hubo una lucecita que se me encendió, pero se pasaron como el 80% de los amigos de entonces y se murieron todos. Al final se murieron todos. Dios mío. Sí, muy duro. Esa epidemia de droga fue bestial y se acabó porque además en mi casa, por ejemplo, entraron 2 veces a robar, yonkis, todas teníamos amigos, familias que tenían hijos, que tenían hermanos que los robaban en casa, que unos casos gravísimos, terribles. Era peligrosa la calle y todo eso se acabó cuando llegó el SIDA y se murieron. Yeah. Sí, terrible, ¿no? Muy, muy horrorosa. Bueno, pues esa es esa época también. En el libro reconoces que te gusta lo lumpen, lo canalla. Bueno, sí, pero, ¿sabes? Siempre me ha gustado y me sigue gustando. Me interesa mucho mirar a esa zona de sombra que está más justo, que empieza en las fronteras, digamos, de la vida convencional, ¿no? Siempre me ha interesado. Durante la década esta que recojo en las crónicas, publiqué 4 novelas y una de ellas era Te trataré como una reina, que era súper lumpen, ¿no? Sí. Del mundo lumpen. Entonces, ahora mismo en mis artículos y tal, me gusta mirar a esa zona de sombra, ¿sabes? Porque creo que ahí está la vida en su desnuda, sin afeites. Tú ves ahí el fondo del corazón humano palpitando. ¿Cómo ha mutado el lumpen? Depende de qué lumpen estemos hablando, ¿no? Pero entonces era mucho más grande. Y había una parte que estaba casi incorporada, un poco neorrealismo italiano, ¿sabes? Porque era un país muchísimo más pobre, sin comparación, hace 45 años. Sin comparación es lo que estamos hablando. En donde no había becas, en donde empezaron, había muy pocas ayudas sociales, en donde realmente había muchísima gente que vivía en unas condiciones, pues muy, muy rotas y solos y pobres y hechos polvo, pero que tenían, esa era una vida y una vida totalmente decente, que es lo más maravilloso. Hay 2 reportajes ahí. Hoy el lumpen es más, quiero decir que es más está más asociado a la delincuencia. Hay 2 reportajes ahí que son menos espectaculares que otros, porque hay reportajes hay piezas sobre, yo qué sé, el asesinato de los abogados de Atocha, sí, o el 23F, esos son como más espectaculares. Pero las 2 que más me gustan son una que hice en el Teatro Chino de Manolita Chen, sí, que era lo que llamaban el cabaret de los pobres, que era una carpa como de circo y que iban a los suburbios de las ciudades industriales, y la de unos luchadores del campo del gas, que eran luchadores de estos que se llamaba Cachacascán, que era como los mexicanos de hoy, que se pintan, se ponen máscaras y tal, y que hacen 2 personajes, uno va de bueno, otro va de malo, se pegan unos golpes así como muy ostentosos y eso. Entonces esas 2, que son este mundo que te digo, justamente de la frontera, fuera de los límites, ¿no? de lo convencional y tal. Pues estos 2 es que me enamora la gente, que me parece que era gente maravillosa, lo digo en los reportajes, ¿no? Que era una gente que en una vida realmente carente de todo, lo que tenían era dignidad y una bondad y maravillosos, para mí héroes. Y había algo de militancia en el periodismo que ejercías contándoles a ellos. No, había mucha militancia, no en el mío, en el de todos. Es que tú eres muy pequeño. Tú eres muy pequeño. Cada vez menos, Rosa, cada vez menos. Pero en aquella época realmente, mira, en la democratización de esta sociedad tuvo un papel fundamental la prensa. Los medios de comunicación tuvieron todos un papel fundamental y desde luego el país enorme, te lo aseguro. Y creo que tú dices en el libro que el país era una fuerza democratizadora. Sí, y todos los medios, pero enorme, de verdad. O sea, tuvimos todos los periodistas un papel importantísimo como profesión y tal. Entonces, todos teníamos claro que estábamos intentando, no estabas trabajando solo como periodista, estabas trabajando como ciudadano y estabas trabajando como voluntarista de una sociedad mejor, ¿sabes? Y sabías que hacías algo, sabías que eso que hacías
pues podía ayudar a dar un empujoncito entre todos. Ya te digo, todos los medios yo creo que fueron realmente uno de los sujetos activos de la transición. Y en ese contexto contabas precioso cosas muy duras, como por ejemplo el artículo que has mencionado de la matanza de los abogados de Atocha. Terrible. Hay una frase que dices que es: los abogados escogieron una vez vivir colectivamente y colectiva es también su muerte. Sí, tremendo, sí, porque es que habían sido, además es curioso, porque claro, eran hijos de buenas familias que podían haberse hecho abogados y tener enseguida un despacho con un pastón inenarrable, algunos hijos también de gente que venía del mundo de las leyes, en fin. Y no, se metieron en comisiones obreras y se metieron a hacer una vida verdaderamente como de monjes, porque trabajaban 16, 17 horas al día por un sueldo de miseria todos los días, o sea que casi no tenían vida personal ni familiar ni nada, y eso se cuenta. Y justamente estábamos en la época de la transición, fue en el 77 cuando los asesinaron, pues justamente ahí estaban empezando a plantearse si esa vida había que cambiarla, porque ya se había muerto Franco, no se podía seguir así, llevaban 10 años así, cada uno reventándose la vida personal y reventándose todo, y estaban ya pues inquietos, incómodos, diciendo, tenemos que hacer otra cosa, y ahí justo en ese momento los mataron. Ese artículo, precisamente ese reportaje, es uno de los que incluye el libro que más claramente deja ver que tú utilizas en el periodismo las técnicas narrativas. Bueno, no solo ese, yo creo el del campo del gas, casi todos. Es que fue otra cosa que me sorprendió mucho. Cuando vi que la mayoría de los reportajes que están ahí, por eso lo he llamado cuentos verdaderos, parecen cuentos, parecen relatos. Lo que pasa es que todo lo que se cuenta, todo está documentado. Claro, esa es la diferencia. Eso es dificilísimo, quiero decir, claro. Porque si tú vas a escribir un cuento que no esté basado en la realidad, tienes una capacidad creativa, no tienes por qué aferrarte a nada, no necesitas nadie que te documente. Obvio, claro, sí. Pero hacer periodismo, aplicarle técnicas narrativas, tienes lo más difícil de los dos mundos. Exacto, sí, es muy difícil y te lleva además un esfuerzo de trabajo y de documentación bestial, porque no solo te tienes que documentar de lo objetivamente periodístico, de la noticia, de los datos, sino de todo lo demás. Es decir, si yo de repente en uno de estos reportajes digo que ocupa solo una línea, que fulanito cruzó al bar de enfrente y se tomó un carajillo a las 7 de la tarde... Eso tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad, es porque he ido al bar de enfrente, he hablado con el camarero y me ha dicho que fulanito vino y se tomó un carajillo a las 7 de la tarde. Si no, no lo puedes poner. Entonces, el esfuerzo de documentación para dar la carne en esa, ¿no?, que rodea a la noticia pura y dura, es tan brutal que por eso hoy ya no se hace, porque claro, me he quedado asombrada de que eso, la mayoría son así, pero que hoy ya no se hace este tipo de periodismo. Y claro, como estamos bajo mínimos en los medios de comunicación, todavía no hemos acabado esta travesía del desierto que se empezó hace como 20 años. Tú sabes que en 20 años se han perdido, creo que el 95% de los periódicos del mundo. O sea, que es una cosa brutal, ¿no? Brutal. Qué empobrecimiento, ¿no? Pues ahora no hay el tiempo a lo mejor para hacer esto, ¿no? Y a lo mejor... ¿Merece la pena ese esfuerzo de documentación tan brutal? Total. Sí, lo que le añade, el plus de calidad que le añade al artículo, enorme, yo creo compensa. Que sí. Yo creo que totalmente, porque lo que hace es, mira, ¿qué es la narración? Narrar, o sea, como novelista y tal, narrar es conseguir que el lector se convierta en un testigo. O sea, tú en una novela que empieces a contar cosas, fulanito vino, a los 16 años vino desde el pueblo a Madrid y tal, eso es fatal, eso es muy mala literatura de ficción, ¿no? Muy mala narrativa. Sí. Lo que tienes que hacer es el ejemplo clásico, no me digas lo que es una rosa, hazme que la abuela, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, lo que hace el narrador es convertir al lector en un testigo. Y esa técnica es la que he aplicado yo en estos reportajes. Y no corres el riesgo, a la hora de introducir las técnicas narrativas en el periodismo, de generar en el lector emociones, sensaciones que puedan adulterar el resultado final de lo que él está leyendo. No creo, porque siempre hay, tú estás dando, cuando estás, siempre hay subjetividad en todo, ¿eh? Absolutamente en todo hay subjetividad. Incluso si tú pones unos datos, por ejemplo, puros y fríos, sí, de yo que sé, que ha subido la inflación, ¿no? Sí. Ha subido. Pues la puedes poner por arriba, por abajo, la puedes poner con un titular determinado, la puedes poner grande la noticia, pequeña, la puedes poner acompañada de que la inflación mientras tanto en Japón ha subido mucho más o que mientras tanto en Francia baja un montón, ¿no? O sea, entonces siempre hay una subjetividad. Entonces esa subjetividad está.
Entonces, incluso si tú intentas realmente vehicular y ser, como te digo, fiel a lo documental, o sea, que no puedes inventarte, ¿no? Sino fiel a lo documental, pues tú le estás dando incluso más datos a esa persona para que mire alrededor y para que juzgue. Háblame de un reportaje titulado Herrera, un lugar de la Mancha. Bueno, ese fue tremendo. Ese fue tremendo porque fue en el gobierno de UCD, centrista y tal, y entonces construyeron una cárcel, que es Herrera-La Mancha, que sigue existiendo, que era un penal de alta seguridad y que era como una flor que se habían puesto en el ojal. Era un proyecto que estaban súper orgullosos y era un penal para presos peligrosos, pero presos peligrosos de alta seguridad, para presos peligrosos. No peligrosos por su crimen, por lo que hubieran hecho, sino peligrosos por su comportamiento en las cárceles. Es decir, que todos aquellos presos que pertenecían a la COPEL, a las organizaciones de presos que protestaban por el trato, pues todos esos, Herrera, ¿no? Bueno, entonces un día me llamaron dos abogados de presos, que eran Jaime Sá de Bremón y Gonzalo Martínez Fresneda, y me dijeron que iban a presentar una querella porque en esa cárcel, a los 6 meses o así de haberla inaugurado, que se torturaba sistemáticamente a los presos. Entonces, que nada más entrar ya en la primera conducción, los pegaban una paliza que luego se eslomaban, ¿no? Y vinieron a verme con 2 de los funcionarios de Herrera de la Mancha, que estaban desesperados porque se veían obligados a participar en eso. Entonces, hablé con ellos y decidí pedir una visita oficial a la cárcel y entonces sacar la visita oficial por este lado. Además, les pregunté, dicen que les pegan y tal. No. En este lado y en este otro lado el relato de los funcionarios. Y cuando ya estaba todo, las páginas pintadas, que era brutal. Llegaron a enmudecer, ¿no? ¿Cómo se dice? Humedecer las porras para que aguantara más. Exacto, Bueno, para que no se rompieran, porque se les rompían las porras de pagarlos. Sí, era terrible. Entonces, pues estos hicimos, y cuando ya iba a salir, de repente vinieron el día anterior a las 8 de la tarde, ya estaba pintado y todo, ya estaba en páginas. Y estos 2 tíos aterrorizados diciendo que no querían sacar su nombre porque tenían miedo de que los mataran directamente. Entonces, pues ahí me planteé, claro, ¿qué hago? Así que subí a ver al director de aquel momento, que era Cebrián, y le dije, mira, ha pasado esto y no tenemos, o sea, tiene que salir sin fuentes, con fuentes desconocidas. Y me dijo Cebrián, ¿tú estás segura de que todo lo que cuentas es verdad? Yo dije, segura al 100%. Y dice, lo sacamos. Que esto es lo que te digo, no habría salido, seguramente. Y no habría salido a lo mejor con razón, porque una cosa tan grave, pues a lo mejor tienes que darla más montada. Pero entonces, pues es que estábamos dispuestos a luchar para cambiar esa sociedad, ¿no? Y entonces salió y fue un pollo increíble, se montó un cirio, fue muy duro, fueron unos meses muy duros. Luego empezó el juicio y nos llamaron al juicio a declarar a Cebrián y a mí. Y Cebrián fue y dijo que no conocía las fuentes, cosa que era verdad, y luego fui yo y me pidieron los nombres de las fuentes y yo tartamudeando y sin que me llegara la camisa al cuerpo dije que no podía revelar las fuentes, porque claro, el juez me amenazaba con meterme en prisión, ¿no? Por obstrucción de la justicia y tal, y al final pues no lo hizo, afortunadamente, pero bueno, pasé muchísimo miedo. Y luego fue, después de un juicio muy desesperante, muy largo, pues ya el Supremo les condenó al director, a 2, me parece que eran 2 jefes de servicio y como a 8 funcionarios, los condenó por torturas. Fue la primera vez que se condenó a alguien en España por torturas, porque antes no se podía, porque no existía el delito. Había sido introducido en el nuevo código, en una reforma del Código Penal, creo que en el 78. ¿Qué has descubierto de Rosa Montero y de la escritura de Rosa Montero sumergiéndote en tu propia escritura de hace casi 50 años? Bueno, me he quedado un poquito... Yo creo que no he hecho más que decaer desde entonces. No, en serio, lo primero me he reconocido en cuanto al estilo y tal, eso que tú decías antes, me he reconocido totalmente en cuanto a los intereses, en cuanto a todo, pero luego es que he hecho cosas de verdad como lo de que yo creo que no podría hacer. Por ejemplo, el golpe del 23F, ¿no? De repente, en el golpe, pues nos pilló a todos, a mí me pilló yendo a una reunión feminista y nos esperaban abajo las compañeras diciendo y marchaos corriendo a casa, porque era la asociación de federaciones feministas y ese local, Marquillo, había sido asaltado por la extrema derecha muchas veces y tal. Total, que nos fuimos. Llamé al periódico, me dijeron, confirmaron lo del Congreso y tal. Y dije, voy para allá
dice, no, estamos muchos, vete a casa y quédate en stand-by, ¿no? Quédate. Que mañana habrá Sí. que Total, coger que el me pasé, relevo. exacto, me pasé la noche en blanco como todos. Nos pasamos toda la noche en blanco y a las 9 o las 10 de la mañana, no sé a qué hora, me llamaron para que fuera a relevar a los otros y dije, vale, yo relevo, pero no he dormido, no sé qué voy a hacer de cabeza y tal. Llego allí, nada más llegar, todavía no se había acabado el golpe. Se sabía que iba a acabar bien para nosotros, bien para la sociedad, pero no había acabado. El golpe se acabó como a las 12, creo, 12 y algo, del mediodía, ¿no? Entonces llegué allí, nada más llegar a las 10 de la mañana, me sentaron en una máquina de escribir, me dijeron, venga, escribe un relato, un cuento, una narración del golpe, una reconstrucción, con todo lo que me estaban mandando, con teletipos y tal, de toda España, ¿no? Y entonces yo empecé ahí, iba tecleando, y a medida que terminaba una hoja, sin que supiera todavía cuál iba a ser el final, ¿no? Y a medida que terminaba una hoja, se la arrancaban del carro y se la llevaban a talleres para una edición especial. Increíble, ¿no? Qué locura. Y dices, yo eso no soy capaz de hacerlo. Y sin dormir, ¿entiendes? Yo eso no soy capaz de hacerlo. Creo que ser más joven ayuda, pero vamos. Oye, ¿y los porros los has dejado o no? Mucho, hace siglos. Antes, yo qué sé, mucho. Muchísimo. ¿Qué estás leyendo, Rosa? Pues estoy leyendo un libro que no es un manuscrito de una escritora absolutamente extraordinaria, que a mí me parece una de las mejores escritoras que hay en lengua española, que es Mayra Montero. Nada que ver conmigo, casualidad de apellidos. Mayra Montero es cubana y puertorriqueña, vive en Puerto Rico desde los 12 años. Y es una escritora monumental. Y está escribiendo ha escrito una novela que saldrá en mayo, aquí con Tusquets, y que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que es sobre Bobby Fischer. Y bueno, es maravillosa. No, acordaos, Mayra Montero en mayo sobre Bobby Fischer. Por favor. Sí, es que es buenísima. Rosa Montero, Cuentos Verdaderos, editorial Alfaguara. Rosa, gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, gracias.